Dios le bendiga, gracias por estar. Disfruten en la casa del Señor, disfruten su presencia. Gracias a los que nos siguen a través de Facebook, a través de Apocalipsis Network, los amigos en todas partes del mundo. Allí reciban del Señor la porción y la palabra que Dios tiene para nosotros, también la tiene para ustedes. Sepan que están en nuestras oraciones y Dios sé que está contestando, porque como contesta aquí, sé que ahí donde hay necesidad, del otro lado también, sin duda, Dios estará abriendo la ventana de los cielos y derramando bendición y respuesta a cada necesidad, restauración, restitución, milagro, sanidad y todo lo cuanto sus hijos necesiten. Dios es el primero en proveer, Él es nuestro proveedor. Así que disfrute de lo que podamos vivir, de lo que Dios puede hacer aquí en la casa del Señor. Amén. Trajo su Biblia. Diga conmigo: soy próspero, soy sano y soy fuerte, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leí una ilustración esta semana acerca de alguien quien se le hacía difícil alcanzar una meta que se había propuesto. Se había fijado un plan, se había fijado un rumbo, una dirección, y se le hacía complicado por algo tan sencillo que más adelante pudo darse cuenta. Y dice, este hombre contaba de esta forma: un día estaba caminando en una montaña con una mochila muy pesada, con recipiente de agua y bolsas de alimento, con todo el equipo necesario para emprender la aventura. Me imaginaba, contaba este hombre, avanzando, pero desafortunadamente a un paso muy lento. A pesar de que la mochila contenía cosas importantes y básicas, no me permitían ir a un mejor ritmo. Caminaba y me cansaba. Luego decidí dejar la mochila, continúa contando, y empezar a correr de tal forma que llegaba a manantiales y árboles frutales, y me di cuenta que mi provisión estaba conforme yo fuera avanzando. Si bien lo que llevaba en su equipo era muy importante, pero también era el motivo de lo que le impedía avanzar, de lo que le impedía avanzar un poco más rápido. Y cuando tomó la decisión de dejar aquello que le ocasionaba peso, aquello que él consideraba importante, cuando tomó la decisión de despojarse de eso y supo hacerlo, fue determinado en hacerlo, entonces pudo alcanzar su necesidad mucho más rápido de lo que había pensado. De la misma forma, en nosotros hay sueños, propósitos, anhelos, planes a futuro, proyectos que se nos cuesta alcanzar. Muchas veces se nos hace difícil alcanzar cosas que nos hemos planificado. Este mensaje no es solamente para cuestiones del reino, cuestiones ministeriales, sino proyectos personales, anhelos, sueños que tenemos en nuestro corazón. Sueños que Dios ha plantado, sueños por los cuales hemos orado. Y siempre tiene esa costumbre de tardarse en cumplirse. Siempre tarda en cumplirse. Y nosotros, al igual que este hombre mochilero, este aventurero, queremos alcanzar metas. Dios ha puesto cosas en nosotros y quiere hacer cosas en nosotros. El tema es que muchas veces se nos complica en ir al ritmo que Dios quiere que vayamos, quiere que caminemos. Este aventurero se dio cuenta de que tenía algo en su mochila, si bien era importante, pero era lo que lo detenía de poder alcanzar su objetivo mucho más rápido de lo que podía haber alcanzado. Se despojó de lo que para él era importante y encontró un poco más adelante lo que le era necesario. Y de esto se trata el mensaje. ¿Qué tuvo este aventurero? Sino perseverancia, seguir adelante. Perseverar significa fuerzas nuevas para personas diferentes en situaciones diferentes, situaciones distintas. Perseverar no solamente significa tener la decisión de ir, sino no darse por vencido. La segunda parte de la perseverancia es no permitirse, no darse el lujo de entregarse, de darse por vencido. Lo que hizo este hombre fue aprender a perseverar, a seguir caminando, a darse cuenta de aquello que lo impedía alcanzar su objetivo, su rumbo, su destino. Él podía haberse quedado en la mitad del camino y era un logro tremendo, pero ese no era su destino. Su meta era llegar un poco más allá. Y pudo darse cuenta que aquello que lo frenaba era lo mismo lo que le impedía alcanzar lo que él se había propuesto cuando salió de aventura. Muchas veces nosotros estamos en la misma situación: miedo, temor, fracaso de otros, voces contrarias que nos dicen que no vamos a alcanzar, que no vamos a llegar. Y por lo general nunca terminamos lo que empezamos. Los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón
esas metas, personas que ya mayores tienen la idea de seguir estudiando, seguir avanzando, y dicen, pero a la edad que tengo, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo hacer. Son metas no puestas, son frenos, no puestos por Dios, sino por nosotros mismos. Dios nunca va a frenar las metas que nosotros nos propongamos, los sueños que Él mismo ha plantado en nuestro corazón. Somos nosotros los que lo hacemos. Muchas veces nos ponemos frenos, obstáculos delante de nosotros que Dios no quiere que estén, pero somos buenos para eso. Entonces pensamos un poquito más allá sin consultar a Dios y decimos, el seguir estudiando, el terminar el liceo, el poder hacer una carrera universitaria a mi edad ya es complicado. Posiblemente sea complicado, pero no significa que sea imposible. Cuando Dios está con nosotros y nosotros en Él, entonces tenemos proyectos que son prósperos, son exitosos. Tenemos que entender qué es lo que nos sobra a nosotros, o qué es lo que nos hace peso que nos lleva a no poder alcanzar esa meta que nosotros nos hemos propuesto. Ahí en Génesis capítulo 11, quiero que vaya buscando, la Escritura habla de un hombre llamado Taré, que él tomó una decisión antes de salir con toda su familia a un lugar, y él dijo, estoy dispuesto a salir a ese lugar, estoy dispuesto. Sin duda quería darle una mejor vida a los de su casa, sin duda él sabía que en ese otro lugar para donde iba había mayor posibilidad de éxito, posibilidad de ser próspero en todo lo que emprendiese. Y él tomó la decisión de salir de su tierra, de abandonar Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 11. Él tomó la decisión de salir de ese lugar e ir a un lugar donde él mismo se había propuesto. Tuvo esa decisión y tomó ese destino. Él dijo, tengo que ir a aquel lugar. Pero algo sucedió, intentó hacerlo. Y muchas veces con el intento no alcanza. Muchas veces solamente con tener la voluntad de hacer algo no alcanza. No es suficiente. Y fue lo que le pasó a este hombre, como dice la Escritura ahí en Génesis capítulo 11, versículo 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y miren lo que dice, y salió de Ur con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Dice la Escritura, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram, y allí se quedaron. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram, no en Canaán. Taré, después de la muerte de su hijo, tuvo la decisión de irse a un nuevo destino, una nueva vida para su familia. Tomó un rumbo a Canaán, estaba convencido de hacerlo, pero llegó hasta la mitad del camino y ahí se quedó. Su decisión fue salir hasta Canaán. Tomó a su hijo, a su nuera y a su nieto, y ahí salieron a caminar. Él tenía la decisión como padre de familia, como jefe de la casa, llegar hasta un lugar. Pero dice la Escritura que cuando llegaron a Aram, ahí se quedaron. No era ese el destino. No era esa la meta era un poco más allá, era ir hasta Canaán. Pero llegó a Aram y ahí se quedó. Y fueron 205 años el largo de la vida de Taré, y murió no donde se había propuesto, sino donde se había conformado. Y ahí se quedó. La decisión fue solamente de Taré. Tal vez el no poder haber superado la pérdida de su hijo. Tal vez el pensar que Canaán, su destino, quedaba muy lejos. Quizás el no haber tenido fuerza para seguir caminando con toda su casa le llevó a tomar la decisión de quedarse a la mitad del camino, no alcanzar el lugar donde se había propuesto ir, sino que se quedó ahí en mitad del camino.
Tal vez en Canaán le habían comentado, le habían dicho que ahí era un lugar próspero, que todo lo que iba a hacer ahí iba a ser bendecido y la casa iba a ser prosperada y la familia iban a tener muchas posesiones, le iba a ir bien. Tomó la decisión de salir a un lugar, pero cuando llegó a Aram, sin duda la poca fuerza, el dolor por la pérdida de su hijo, sin duda una nueva opción, un nuevo pensamiento, una nueva decisión lo obligó a quedarse en ese lugar, o tomó la decisión, mejor dicho, de quedarse en ese lugar. El perder las fuerzas, el abandonarlo todo, el menguar en la fe, el dejarlo todo por abandonado la suerte, siempre serán las opciones más fáciles, siempre serán las opciones más cortas, pero nunca serán las más convenientes. Tenemos razones sobradas, si quisiéramos, para cerrar la Biblia, para dejar la fe. Los sueños no se alcanzan, la restauración de la casa no viene, lo que esperamos no llega, nadie golpea la puerta de la casa. Las cosas están difíciles, cada vez más complicadas. Si quisiéramos, podríamos dejar todo a mitad del camino, pero estaríamos haciendo lo que hizo Taré. Se propuso una meta y cuando llegó a la mitad, ahí se quedó, o se conformó, o no tuvo fuerzas, o le fue más conveniente, o allí le dijeron que era mejor que el lugar que había elegido para ir. Como sea, se quedó en un lugar que no se había fijado como destino. De la misma forma sucede con nosotros. Dios ha puesto sueños en nuestro corazón. Dios ha puesto anhelos en nuestro corazón. Tenemos nosotros anhelos de superarnos, de que podamos darle lo mejor a nuestra familia, a nuestra casa, de que podamos alcanzar un nivel más alto. No solamente en el camino del reino, sino también en el carácter, en proyectos personales, en cosas familiares. Nos planificamos y así queremos llegar y oramos al Señor. Y Dios abre puertas necesarias. Pero como demora mucho, como pensamos que esa bendición está tan lejos, muchas veces nos conformamos y nos quedamos quietos donde estamos. Si buscásemos un poquito más, hallaríamos mayores bendiciones. No es una cuestión de Dios que no la quiera dar, es que muchas veces nos cuesta ir tras ellas. No que vivamos pendientes de las bendiciones, porque en Deuteronomio capítulo 28 dice, y estas bendiciones te seguirán. O sea, no tenemos que detenernos para esperar las bendiciones. Ellas nos correrán de atrás y nos alcanzarán, dice la Escritura. Pero muchas veces nos hemos propuesto hacer cosas, planes, proyectos personales, en el trabajo, con la familia, y no lo hemos alcanzado porque como demora mucho a la respuesta, como lleva mucho esfuerzo, lo primero que pensamos, bueno, esto no es de parte de Dios, entonces me voy a quedar quieto, y estamos errando en las decisiones que tomamos. No alcanzamos nuevas metas porque no nos proponemos hacerlo. Dios está de nuestra parte. De hecho, Dios es el primer interesado en llevarnos a lugares nuevos, en hacer cosas nuevas con cada uno de nosotros. Él es el primer interesado en que seamos bendecidos, prósperos, sanos, fuertes, como lo declaramos al principio de la palabra. Pero muchas veces nos falta fe, paciencia o perseverancia, tener la insistencia de no solamente la decisión de caminar, sino emprender el viaje. Estar convencidos a no darse por vencido. Los tiempos son de Dios. De hecho, Dios es el tiempo. Él es el que pone los tiempos para cada cosa. Los impacientes, los apurados, los ansiosos somos nosotros. Y como no llega nuestro tiempo, no significa que sea el tiempo de Dios, porque el de Dios es perfecto. Entonces desistimos. Y como Taré, nos quedamos a la mitad del camino. Perdemos el resto de las bendiciones. No sé si la perdemos, pero tal vez aprendemos a tener paciencia. Alguien perseveró y alcanzó, entonces voy a intentarlo y lo hacemos y perseveramos. Pero tenemos que aprender que la perseverancia es la única que nos lleva no solamente a alcanzar bendiciones, sino también a alcanzar nuestra salvación, que ese es el objeto del Evangelio. No perder la salvación por apurado o por ansioso, sino guardar nuestra salvación y perseverar hasta el fin, como dice Hebreos capítulo 10. El apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Y aquí hay 3 puntos. Primero, decisión. Olvido lo que queda atrás. Tengo que superar aquello. Si quiero perseverar, tengo que aprender a superar las cosas que por más críticas que hayan sido, que las hayamos vivido, las tenemos que ganar, las tenemos que superar. El primer paso es
Tomar la decisión de olvidar ciertamente lo que queda atrás. El segundo paso es tener la fe y la determinación de extenderse hacia adelante, pero con eso no alcanza. Pablo dijo, prosigo a la meta, y esto habla de movimiento. Usted puede tener mucha fe para alcanzar objetivos, pero si se queda quieto, oiga, la fe sin obras es muerta. Muévase, active lo que tenga que activar. Pídele al Señor, pero también actúe. Hay un momento para orar y hay otro momento para dejar de orar y empezar a actuar. Porque esto es parte de la fe. La obra es parte de la fe. No que signifique por obra voy a ser salvo, pero la fe se mueve a través de obras. Usted ora, recibe el sí de Dios y tiene que caminar, tiene que moverse. Pero hay ciertas cosas que tenemos que dejar si queremos perseverar y seguir hacia adelante. Hay cosas que las tenemos que dejar. Pasaron, pues déjela, no las traiga al presente. Si sucedieron y no sabe cómo hacer, pídale al Señor la fortaleza y la fe necesaria para poder superarlas. Tenga en cuenta que para seguir avanzando tiene que superar cosas que ha vivido, porque eso también es parte de la perseverancia. Por eso Pablo dijo, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Habrá sido muy bueno o malo, habrá sido crítico, habrá sido de bendición. Yo tomo la decisión de dejar allá atrás lo que ya lo viví, lo que lo pasé. Pero para hacer eso, me extiendo hacia adelante. Para extenderme, tengo que cortar el hilo, el ombligo, ¿no? El hilo conductor que me tiene prisionero lo de atrás. Entonces ahí puedo proseguir a la meta. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos queremos cosas mejores, proyectos de familia, planes personales, aspiraciones, tanto seculares, personales, familiares, como ministeriales. Pero nada de eso, absolutamente nada lo podemos lograr si no perseveramos. Si no le pedimos lo necesario al Señor para seguir avanzando. Y para perseverar tiene que superar cosas difíciles. Miedo al fracaso, porque otros lo intentaron y a usted parece que le va a tener el mismo destino. Porque le han dicho que otro intentó y fracasó todas las veces que quiso hacerlo. Siempre se levantarán voces contrarias, pensamientos, el adversario mismo pondrá obstáculos y dificultades. El problema no es de Dios que usted lo sortee, el problema es suyo mismo, que pueda pasar los obstáculos. Si Dios está con usted, así como lo está, lo puede hacer. Porque nadie más interesado que el Señor a que usted avance, que persevere. Porque somos el objeto del amor de Dios. Dios no es un Dios que nos quiere siempre detenidos o caminando hacia atrás, al contrario. Dios quiere que nosotros avancemos y conforme avanzamos, crezcamos y maduremos en el reino de los cielos y en el camino de Dios. Pero eso lleva esfuerzo. Así como hay que esforzarse para seguir avanzando, hay que esforzarse para superar obstáculos. De la misma forma, una cosa va de la mano con la otra. El crecimiento va de la mano con la superación de dificultades, de tiempos críticos, por más complicadas que hayan sido. Todos nosotros tuvimos problemas, dificultades, cosas que obviamente no quisiéramos volver a vivir. Causó dolor en nuestro corazón, miedo, angustia, ansiedad, estrés, frustración. Nos han decepcionado, pero por eso voy a dejar de avanzar y perderme lo que Dios tiene un poco más adelante. ¿Qué es lo que puede ganar en este lugar? Lo que usted ya pasó, que puede superarlo, o lo que Dios tiene para usted un poco más adelante. Hay personas que aún no han recibido la bendición y la estuvieron arañando, pero como no perseveraron, se quedaron a mitad de camino. No superaron una pérdida, un conflicto familiar, la pérdida de un trabajo, el cierre de su empresa, de su negocio, no lo pudieron superar y dijeron, este es el fin. Y ahí se quedaron. Esto significa quedarse en Aram, siendo que Dios nos ha prometido Canaán. Doy gloria a Dios por aquellos valientes que dicen, no sé lo que me espera adelante, pero si Dios está conmigo, me animo a ir. Porque Dios ya está allá y lo que Él me ha dado ya está preparado. Tengo que esforzarme para superar lo que he vivido. Tengo que esforzarme para poder sortear los obstáculos. Solamente tengo que esforzarme para llegar allá. Porque Dios me espera con la victoria. Cuando piense que la bendición está muy lejana, no tome la opción de negar la fe, retroceder en la confianza o darlo todo por perdido. No es la mejor opción. Avance,
persevere, insista, porque en Cristo siempre vamos a tener la victoria. No hay un perdedor en la historia de la humanidad. No hay una persona en la historia de la humanidad que haya perdido si ha confiado en Dios. Nunca. No seremos nosotros los primeros. Dios nos ama demasiado como para permitir que seamos perdedores, como para permitir que nos quedemos en el camino. Estoy seguro que hasta aquí ha logrado un montón de cosas y doy gloria a Dios por eso. Conozco muchas personas que llegaron aquí sin nada y hoy tienen mucho. Gloria a Dios por eso. Llegaron sin paz en la casa y hoy tienen paz. Llegaron sin conocer los beneficios de Dios y hoy tienen la bondad de Dios sobre su casa. Llegaron sin saber nada, absolutamente nada del Evangelio y hoy Dios les está bendiciendo de una manera poderosa. Solamente Dios lo puede hacer. Pero ¿sabe qué? Si se propone y persevera, aún hay mucho más. Mayor paz, mayor bondad, gracia, favor, bendición de parte de Dios. Pero tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse para superar lo que lo puede detener y para seguir avanzando. No detenerse. No tire la toalla, no es tiempo. Este es el peor momento para tirar la toalla. Mañana también lo va a ser. Y de aquí a la eternidad también va a ser el peor momento para tirar la toalla. Si estamos en Cristo Jesús y si hasta aquí nos ha ayudado, ¿qué lo hace pensar que Él no nos seguirá ayudando para alcanzar lo que Él mismo se ha propuesto en su corazón que usted y yo lo alcancemos? Si Dios se ha fijado meta para con nosotros, no es Él que se va a detener. No es Él que va a poner un freno. No es Él que va a poner obstáculos para que usted y yo no lo podamos sortear. Él hará lo que sea necesario para que podamos superar las dificultades, nuestras debilidades, las cosas que nos retienen. Este hombre, el aventurero del principio, él supo lo que lo detenía. Si bien avanzaba, no a la forma que tal vez quisiera, pero sí seguía caminando. Y él dijo, hay algo que me detiene. ¿Y qué era importante para él? El agua y el alimento. Y él dijo, esto es lo que me detiene. Tal vez si fuera otra persona que se vale por sus fuerzas, hubiera dicho, yo sin esto no vivo. Bueno, ok, listo, puede ser. Pero si Dios está en el asunto, lo que consideramos importante no tiene importancia. Lo que consideramos que es sumamente importante y relevante para nuestra vida no significa absolutamente nada. Este hombre lo que hizo fue, me despojo del agua, vital para seguir caminando, y me despojo del alimento, vital para mi cuerpo. Y lo hizo. Y tuvo la decisión de hacerlo. Tuvo la determinación, podía haberse quedado ahí y haberse convencido a sí mismo, todo lo que he caminado es un gran logro, pero no era ese la finalidad, no era ese su destino. Hay cosas que en nosotros hacen mucho más fuerza para que no avancemos, para que nos detengamos a mitad del camino. Los problemas en el ministerio, los problemas en la casa, la economía, lo que nos proponemos y nos sale. Cuando nos movemos en nuestra propia fuerza y se nos agotan las fuerzas y parece que el cielo se nos viene encima. Hay cosas que nos detienen y no hemos tomado la decisión de despojarnos de ellas porque consideramos que son importantes. Lo que me ha mantenido aquí hasta el día de hoy fue mi carácter, mi forma de ser. Despójese. Lo que a usted le parece importante para Dios es sumamente irrelevante. Esto significa depender de Dios. Esto significa perseverar, avanzar, pero conforme avanza, dependa más de Dios. Conforme tome más objetivos, dependa mucho más de Dios. Lo que me ha mantenido en pie es mi forma de ser. Lo que me ha sustentado es la economía, mi trabajo, el ingreso en mi casa. Nada de eso es importante en el reino. Lo necesitamos para vivir, si estamos de acuerdo. Pero para Dios eso no es importante. Para Dios es mucho más importante que usted le diga, Padre, yo dependo de ti. Soy totalmente pentecostal, dependiente del Espíritu Santo. Y Dios se encargará, Él pondrá lo necesario. Él pondrá todo lo que sea necesario para cumplir nuestras necesidades. Un capítulo más adelante, en Génesis capítulo 12, habla de alguien que aprendió a depender de Dios. Y era el hijo de aquel que se quedó a mitad del camino. Dice la Escritura que el hijo de Taré, uno de los hijos, era Abraham. Y unos versículos más adelante, en Génesis capítulo 12, habla de un hombre que aprendió a depender de Dios y a despojarse de lo que él consideraba importante. Su padre no alcanzó el destino.
Pero Dios los llamó para que sí alcanzara ese destino. Y le dijo el Señor, deja tu parentela y tu casa porque te mandaré un lugar. Y quiero que vayas a ese lugar. Era muy fácil para Abraham decir, Señor, pero lo mismo le pasó a mi padre y mi padre se quedó a mitad del camino. Lo mismo le pasó a toda la familia y fuimos con una expectativa tremenda a Canaán, pero llegamos a mitad del camino porque no superamos la muerte de nuestro hermano, porque no nos dieron la fuerza, porque Canaán estaba mucho más lejos y nos quedamos aquí. ¿Tenía el derecho de pensarlo? Sí, tenía el derecho. Pero si hay algo que Abraham tenía entre muchas cualidades era su dependencia de Dios. Le era difícil dejar su zona cómoda, le era difícil dejar su parentela, su tierra, todo lo que tenía para moverse a un lugar donde Dios quería llevarlo, algo nuevo, lleno de expectativas. No sabía lo que se iba a encontrar allá, pero estoy seguro que en el lugar íntimo, en su lugar secreto, Abraham habrá dicho, Señor, lo que tengo aquí es bueno, pero estoy seguro que para donde me llevas es mucho mejor. Y allá se cumplirá el llamado, y allá se cumplirá el propósito, y allá cumplirá el plan que ha determinado para mi vida. Aprendió a depender de Dios. Se despojó de aquello que le impedía avanzar. Se despojó de aquello que también impidió a su padre alcanzar Canaán. Tuvo que despojarse. Y eso es perseverar. Cosas que nos frenan. Cosas que nos mantienen ahí y a nuestra percepción estamos cómodos, estamos tranquilos. El esfuerzo que lo haga otro, el trabajo que lo haga el pastor, el esfuerzo que lo ponga otra persona, que la iglesia, que todos oren, que sigan ellos adelante. Yo estoy aquí y estoy cómodo. Salí de allá, llegué aquí y estoy cómodo, pero no es aquí donde Dios nos quiere. Y eso que tenemos que no sabemos despojarnos o no tomamos la decisión porque sabemos que es lo que tenemos que sacarnos, nos frena de ir a la velocidad que Dios quiere que vayamos. Hay cosas que nos detienen, queridos. Sabemos lo que es, pero igualmente insistimos con eso. Y lo dejamos. Y vemos como otros sí determinaron seguir adelante y perseveran y van adelante y reciben nuevas fuerzas y superan todas sus dificultades. Y decimos, qué bueno, me gustaría estar allá. Inténtelo. Lo va a alcanzar. Dios es el primer interesado en renovar fuerzas. En decirle que Canaán, que su bendición no está tan lejos. Está mucho más cerca de lo que usted supone que esté. Pero tiene que esforzarse. Así en las cuestiones del reino. Así en el llamado ministerial. Así en la salvación. Así en el temor y temblor a Dios. Pero así en las cosas personales. ¿Cuántas cosas hemos empezado nosotros y las hemos dejado por la mitad? Nos faltó material, nos faltó fuerza, inteligencia. Nos faltó ganas para seguir adelante. Otros empezaron y lo dejaron a la mitad, pues llegó hasta ahí y es un logro. No es un logro, es un medio logro. Y medio logro no cuenta. Es como aquella que está media embarazada. Ay, pastor, estoy media embarazada. Así, no me diga, ¿y qué es estar media embarazado? No entiendo. O se está embarazada o no se está embarazada. Los medios logros no cuentan. Dios no da medias bendiciones. Dios da bendiciones. Dios no bendice medio o, como se dice, a medias. Dios bendice de una forma entera, íntegra. De la misma forma son nuestros logros, nuestras metas. Siempre voy a querer que mis hijos alcancen mucho más de lo poco mucho que pudimos haber alcanzado. Anhelo que eso sea así. Y no me conformaría si un hijo llega a donde yo llegué y se queda. Siempre estoy orando para que puedan alcanzar metas mucho más altas. Y si no lo alcanzamos nosotros por ignorancia, por falta de fe o porque nos quedamos ahí, que ellos puedan despojarse de esas actitudes y puedan seguir avanzando, puedan alcanzar. Esa es nuestra oración. Queremos ver a nuestros hijos mucho más alto de lo que pudimos haber llegado nosotros. Pero tienen que esforzarse. Conforme ore para que sus hijos alcancen bendiciones que tal vez usted no la pueda alcanzar porque no nos alcance la vida, ore para que ellos también puedan perseverar y despojarse de la comodidad, de lo que vieron en sus padres. Porque vi que mis padres caminaron hasta aquí, alcanzaron eso y se conformaron. Y ese es mi ejemplo de vida. No, ese no es mi ejemplo de vida. Mi ejemplo de vida es lo que me dice la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 dice, bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios le ha reservado a los que le aman. Bienaventurado el que persevera en la prueba. Cuando haya sido aprobado, ay queridos, ¿cuánto nos falta para ser aprobado? Por eso muchas veces preguntamos, ¿por qué tanta prueba, Señor? Porque aún no hemos sido aprobados. Pero bienaventurados, 7 veces bendecido el que está en crisis, en dificultad, en prueba, porque está siendo objeto de la mirada y de los beneficios de Dios. Dios lo está mirando atentamente y cuando quiera caer, Dios va a renovar fuerzas. Y cuando quiera desmayar, Dios lo va a levantar. Y cuando quiera tirar todo por la borda y perder la fe, Dios le va a dar palabra para renovar su espíritu. Y cuando haya sido aprobado, entonces recibiremos la corona de la vida que el Señor ha reservado para nosotros. Mire, no todas las pruebas son ataques del diablo, de Satanás. No todas las dificultades vienen porque estamos en pecado. Y yo le decía a mi esposa, ciertas cosas que están pasando, le decía a mi esposa, no estamos en pecado. Somos pecadores, todos lo somos. Pero estamos en un pecado como para perder las cosas, como que nos vaya todo mal. Estamos en santidad, buscamos la presencia del Señor. Igualmente así, hay cosas que anhelamos y aún no han salido. Pero no es una cuestión que Dios se haya negado a enviarnos sus beneficios. Es que tal vez aún estamos en la prueba. Y me gozo por eso, porque somos 7 veces bendecidos por estar ahí. Somos bienaventurados por estar ahí. Y eso significa que ya hemos recorrido medio camino. La corona de la vida está mucho más cerca que al principio. Si usted está aquí es porque perseveró. La corona de la vida está mucho más cerca de lo que usted pueda pensar. La bondad de Dios, los beneficios del Señor están sobre su vida. Mire, ya tienen su nombre. Persevere. No se quede en el camino, no haga como Taré. Dijimos, vamos hasta allá, pero aquí es más cómodo. Aquí es mejor. Aquí hay pasto verde, agua fresca. Acampamos aquí. Se quedaron, Taré por lo menos 205 años ahí. Mire, si viviendo un promedio normal de 80, 70 años ya es complicado, imagínese viviendo 205 años en la tierra. Pastoreando 205 años en la iglesia. Si el tero aguanta. Queridos, ¿cuál es el punto? Dios, así como a Taré lo llamó a avanzar, por diferentes circunstancias se quedó a mitad del camino. De la misma forma, Dios nos ha llamado a nosotros a avanzar en todas las áreas. Esto no es un mensaje motivacional ni algo que se asemeje a la teología de la prosperidad. Pero Dios nos quiere bendecir. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Deseo que seas prosperado en todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es un mensaje integral para las cosas espirituales, para los beneficios personales. Dios quiere que seamos prosperados en todo, que seamos sanos, así como prospera nuestro ministerio, o nuestra parte ministerial, nuestra parte espiritual. Crecemos en lo espiritual, maduramos en lo espiritual. Las pruebas nos ayudan a eso. Las dificultades, las crisis, las cosas que nos estresan, nos ayudan a eso. Todo nos ayuda a bien. Y es imposible que algo que estemos pasando, que la razón no lo entiende, que nos lleve a perdición. Si estamos en Cristo Jesús, todo coopera para bien. Todo es para nuestro beneficio. Muchas veces vemos a personas que, porque las puertas de trabajo se les cierran, porque están pasando dificultades en nuestros tiempos de crisis, podríamos haber pensado lo mismo. Pero supimos más adelante que todo esto nos llevaba a un crecimiento espiritual. Todo esto nos llevaba a ver la bondad de Dios, los beneficios de Dios, la gracia y el favor del reino. Y nunca nos quedamos atrás en el camino. Hubieron tiempos muy complicados que de hecho yo tuve que preguntar, ¿dónde está Dios? Y pude entender que Dios estaba ahí, como decía la pastora y la palabra que hablaba la hermana. Dios nos ama y estaba ahí siempre.
Dios estaba en todo cuanto mirábamos y en todo lo que hacíamos. Los únicos que no veíamos a Dios, o el único que no veía a Dios, era el que le habla. Porque era tan grande la prueba. Y hoy puedo entender, o mucho tiempo hace que pude entender que la prueba me llevó al crecimiento espiritual. Si hubiera perseverado y me hubiera quedado en eso, tendría que volver a hacer todo de vuelta, estoy seguro. Porque cuando Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, de hecho lo tiene, no nos va a dejar en paz hasta que ese plan se cumpla. Podía haberme retrocedido unos años, podía haber hecho cualquier cosa con mis fuerzas, podía haber hecho lo que usted se imagine. Si lo hubiera hecho, hubiera retrocedido años y Dios empezaría otra, Él no tiene problema, Él es el tiempo. Empezaría nuevamente con el trabajo sobre mi vida. Decidimos perseverar. Y dijimos, aunque la cuestión es complicada, es muy difícil, Señor, en ti confiamos. Por eso perseverar también es avanzar. No solamente tener la decisión de seguir adelante, sino estar determinado. Cuando usted persevera, puede encontrar dificultades en el camino. El perseverar es estar determinado en encontrarlas, pero aún más determinado en superarlas. Entienda esto. Una cosa va de la mano con la otra. En el camino de Dios, en las cosas del reino, nunca nadie nos dijo que todo éxito será instantáneo. Todo lleva su tiempo, su esfuerzo. Muchas de esas cosas llevan sus lágrimas. Pero si estamos con Cristo Jesús, ¿qué es lo que nos puede detener? Dios es el primer interesado en tenernos en otro lugar mucho más amplio, en un nivel mucho más alto, en una mejor vida, en todas las áreas, imagínese. Dios es el que nos quiere bendecir. Muchas veces nosotros no entendemos que solamente la perseverancia nos puede llegar a alcanzar el objetivo que Él mismo ha planificado y ha preparado para nosotros. Muchas veces pensamos que con haber alcanzado esto, ahí se alcanza. Y estamos en nuestra plenitud. ¿Sabe? Estamos a media plenitud. Si hoy estamos aquí es porque hay una mitad de camino para recorrer. Y solo el que persevera y el que está determinado a no retroceder y a no dar nada por perdido es el que va a alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. Conocemos a muchas personas que amando a Cristo, sirviendo a Cristo, hoy están apartados. Hoy ignoran a Dios. Hoy rechazan, blasfeman contra el Señor. Se quedaron sin sus mitades. ¿Tenemos motivo suficiente para apartarnos? Claro, todos los días tenemos. Pero he aquí el beneficio de Dios. He aquí la misericordia de Dios. Que cuando vamos a Él, buscamos su rostro y decimos, Señor, perdona por lo que he pensado. Perdona por mi actitud, perdóname por mi actitud, por mi reacción. Dios perdona y no decir, arriba, ánimo, aún hay una mitad de camino, hay un resta camino. Dios es bueno, queridos. Y como insistían al principio, Dios nos ama. Y nos ama tanto, demasiado, como para vernos trancados a la mitad del camino. Nos ama demasiado como para que lleguemos hasta ahí y demos un paso para atrás. Él no nos trajo hasta aquí. O nos los trajo hasta aquí para hacerlo dar vuelta. A ustedes tampoco, entiendan esto. Dios nos trajo hasta aquí para enseñarnos a perseverar, a seguir buscando, a seguir creyendo, a seguir orando, seguir teniendo expectativa todos los días, no solo domingo a domingo, sino que todos los días, porque sin duda Dios es un Dios que hace cosas nuevas todos los días. Hebreos capítulo 12 dice algo muy importante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué hay en nuestras vidas que nos estorba o no nos deja ver claramente? Problemas en nuestro corazón, pensamientos, emociones, frustración porque corremos y aún no llegamos. Siempre existirán los obstáculos, es natural, es parte de nuestra vida. Lo que no es natural y no tendría que ser parte de nuestra vida es ceder ante el primer obstáculo. Ver la primera dificultad y entregarnos. No estoy hablando de un Dios todopoderoso si lo hago. Si sé y estoy convencido que mi Dios es todopoderoso, esa tarea, ese obstáculo lo voy a poder superar. Esa dificultad la voy a pasar.
Esa crisis la voy a superar, estoy seguro. Si Dios está conmigo, lo puedo hacer. Queridos, perseveremos en este tiempo. ¿Qué le hace pensar que Dios no lo ha capacitado con lo necesario? Si le dio inteligencia, ¿qué lo detiene de ser próspero? Si le dio habilidades, ¿qué lo detiene a usted de ser un emprendedor? Si le dio sabiduría, ¿qué es lo que lo detiene a usted de hacer cosas? Persevere, tiene lo necesario para hacerlo. Dios nos ha capacitado con lo que realmente necesitamos para seguir avanzando. El hecho de que muchas veces la dificultad hace que eso desaparezca. El problema, la crisis, esa sorpresa que no esperábamos, justo llegó en el peor momento. Muchos hemos pasado por eso. Razones sobradas para dejar la fe. Pero por eso me voy a perder los beneficios que Dios tiene para mí y para los míos más adelante. Por eso lo voy a dar todo por perdido y dejar así las cosas como están y ver cómo otros avanzan teniendo el mismo Dios que tengo. La decisión de que perseveremos no es de Dios. La decisión de avanzar no es de Dios. El problema que nos quedemos no es problema de Dios. Es nuestro problema. Puede estar determinado a avanzar, pero si también está decidido a dejarlo todo, a entregar, a tirar la toalla, a dejar todo así como está, bueno, ese es su problema. Dios no piensa de esa forma, Dios piensa de otra manera. Él podía haber detenido el plan cuando tomó la decisión de enviar a su hijo a la cruz del Calvario, a sufrir todo lo que sufrió y todo lo que sabemos. ¿Podía haber determinado eso? No, acá me planto, que vaya otro. Pero también habla de perseverancia. Dios planificó algo y no se detuvo hasta alcanzar el objetivo. De la misma forma tendría que ser con nosotros. No detenernos hasta alcanzar nuestro objetivo. Que nuestros hijos vengan al camino de Dios. Que la casa le sirva al Señor. Que Dios abra puertas necesarias delante de la familia y cierre las que sean necesarias. Que Dios nos dé lo necesario para seguir avanzando. Que Dios nos ayude en la perseverancia, en la insistencia. Que Dios ponga en nuestro corazón la decisión, o mejor la determinación de no entregarnos, de no retroceder. Hemos recorrido un camino tremendo, queridos. Si alguien quiere quedarse aquí, bueno, sepa que aún tiene más, pero si quiere hacerlo, ok, listo. Eso es tomar el camino más corto, o de hecho el camino más fácil. Dice la Escritura que hay un camino ancho y espacioso, pero hay un camino angosto con una puerta estrecha. Imagine o adivine a quién le pertenece el camino angosto y la puerta estrecha, la puerta del sacrificio, el camino del esfuerzo. A nosotros, los hijos de Dios. El camino ancho es el camino del mundo, el camino de oportunidades, de pecado, de lo que usted quiera, lo encuentra. Pero solamente el valiente va por el camino angosto. Solamente el valiente no solo camina por ahí, sino que persevera, insiste y está determinado en seguir adelante, en seguir avanzando. Puede encontrarse con la puerta estrecha y puede quedarse ahí y decir, hasta aquí llego. Bueno, perfecto, no es lo aconsejable. Pero puede agacharse, humillarse delante del Señor, pasar por la puerta y seguir adelante. No es de Dios, la decisión es nuestra. Muchas cosas vienen durante la semana para hacernos quedarnos en el camino. En realidad, mejor dicho, para hacer que nos quedemos en el camino. Problemas, la familia, matrimonio, el trabajo, la economía, las deudas. Cosas que no sabemos cómo resolverle y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, es uno el que establece hasta cuándo. Somos nosotros los que determinamos hasta cuándo queremos. Si está hasta aquí, perfecto. Pero podemos seguir un poco más. Dios está expectante de eso. De hecho, Dios está esperando eso. ¿Hasta cuándo decide usted seguir? ¿O hasta aquí los problemas me superan? Listo, oremos todos. O dice, sigo aún con la armadura. No que me pongo la armadura, porque la armadura nunca la tenemos que sacar. Sigo con la armadura. Sigo avanzando. Y yo pongo hasta cuándo.
Es decir, estoy determinado a perseverar. Estoy decidido a seguir avanzando. Si Dios camina conmigo, yo sigo caminando. Si Dios se detiene, me detengo. Si Él sigue, yo sigo. Depende de nosotros hasta dónde queremos seguir. Por eso el apóstol Pablo fue sabio cuando dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, prosigo, camino, sigo, avanzo, no me quedo. Muchas cosas harán que usted quiera detenerse, que usted pierda su salvación, que pierda la fe, que pierda sus dones, ministerio, muchas, sobradas razones. Voces contrarias le dirán para qué sigue yendo, siempre está lo mismo. Verá testimonio de otros. Empecé ahí con toda la fuerza y mira, estoy en la ruina. No significa que sea su testimonio. Usted decide cómo quiere vivir en Cristo Jesús. Dios ha preparado bendiciones infinitas. Dios ha preparado lugares espaciosos, delicados pastos, agua fresca, lindos lugares, bendiciones abundantes. Usted decide si las quiere. Dios ha preparado en el cielo la nueva Jerusalén, la ciudad de arriba. Dice la Escritura ahí en Apocalipsis capítulo 22, describe cómo es la ciudad de arriba, la ciudad celestial. En una de ellas a mí me llama mucho la atención porque dice, ya no habrá necesidad ni de luz de día, ni de luz de noche, ni que la luna alumbre de noche, porque Dios mismo y el Cordero será la lumbrera. Pisos de oro que parece cristal. 12 columnas, cada columna con el nombre de cada apóstol. 12 cimientos y cada uno es una piedra. Carbunclo, ónice, amatista, berilo. Una ciudad que es una cosa hermosa, querido. Nunca estuve ahí. Y creo que debe ser muy bueno porque el que se fue no ha venido. Pero la perseverancia también nos hace alcanzarla. No se pierde el alcanzar esa ciudad hermosísima solamente porque se entregó aquí en la tierra. Porque la crisis lo superó, porque los problemas familiares lo hicieron perder la fe. Porque la crítica, porque la voz contraria le dijeron, ¿para qué seguir yendo a la iglesia? Vení para acá. O porque retrocedió y volvió al mundo. No se pierde esa bendición, porque para llegar allá hay que perseverar también. Y hay que estar decidido a seguir avanzando. Este mensaje no refiere solamente a bendiciones materiales, que Dios la tiene y las entrega. Y de hecho somos testimonios y escuchamos testimonios de sus beneficios. Sino también de las bendiciones espirituales, de las metas espirituales. Su salvación es su prioridad. El ser salvo es su prioridad. El que sean salvos su esposo y sus hijos es prioridad de ellos. No deje de orar por ellos. Pero su salvación es su prioridad. Las necesidades terrenales las suple nuestro Dios. Pero nuestra necesidad de llegar al cielo es nuestra responsabilidad. Dios también nos enseña a perseverar en ese sentido. Dios también nos enseña no solamente a entender que perseverar no solamente es seguir avanzando, sino no detenerme, no retroceder por más complicado, por más crítica que sea la situación. Taré. Este es un ejemplo bien gráfico de lo que es proponerse y quedarse a la mitad. Es un ejemplo bien gráfico de lo que es estar decidido a avanzar pero no tener la fuerza para hacerlo y a la mitad del camino quedarse conforme, tranquilo. Vengo a la iglesia, me congrego, gloria a Dios por eso. Aprendamos a perseverar. Sigamos corriendo esta buena carrera que no se acaba hasta que Dios nos pone la meta final. Hasta que el Señor mismo nos dice que se acaba. Que no se termina hasta que Dios mismo determine que la carrera se termine. Pero mientras, corra, avance, persevere, insista. Pastor, pero lo he hecho y me he quedado sin fuerzas. En el cielo tiene fuerzas nuevas, pídasela a Dios. Él dará fuerza nueva al que lo necesite. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la Escritura.
Seremos como fuerza de búfalo. Levantaremos alas como las águilas. Pídaselo al Señor. Persevere. Lo que ha logrado hasta hoy es nada comparado a lo que Dios tiene para adelante. Lo que ha insistido y perseverado hasta hoy lo ha llevado a muchos logros. Es apenas una parte de lo que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. ¿Por su obligación? No, simplemente porque al Señor le ha placido darnos el reino. Póngase en pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, ministre en nuestras vidas, o mejor dicho, continúe ministrando nuestro ser. Que tu presencia renueve nuestra fuerza, Señor, Dios mío, traiga sobre nosotros una fortaleza nueva, distinta. Que tú, Señor, mismo nos unja, Señor, para que podamos seguir adelante, avanzando, no solamente tener la decisión o la voluntad, sino, Señor, tomar la fuerza, la determinación para seguir caminando en ti, Dios. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Escritura, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y si hoy estamos aquí no es por casualidad, y aquellos que nos siguen a través de las redes, no es por casualidad ni por suerte. No es fortuito que estén ahí, sino que estamos aquí porque sin duda alguien había pensado en retroceder o estancarse a mitad del camino. Pero en esta mañana el Señor trae su palabra, no solamente su palabra, sino su ministración para que retomemos fuerza, renovemos nuestras fuerzas y podamos seguir avanzando, seguir insistiendo, perseverando con la determinación de no retroceder, al contrario, con la determinación de seguir caminando, de emplear el movimiento, Dios. Porque hay una meta, Señor, por excelencia que tenemos que alcanzar y es nuestra salvación, la salvación de nuestra alma, Dios. Pero también hay metas que nos hemos propuesto, Padre, sueños que tú has puesto en nuestro corazón, que por diferentes motivos, Señor, han quedado en el camino. Pero en esta mañana tu palabra nos enseña, Padre, que, Señor, podemos seguir avanzando, no detenernos a mitad, Dios, sino que, Padre, poder alcanzar ese propósito, ese llamado, ese plan divino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Ayúdanos en este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús. Que ni uno de nosotros seamos ejemplo de haber retrocedido, haberse quedado en el camino, Dios. Que ninguno de nosotros seamos esos hijos de Dios que se detuvieron porque no había fuerza, porque no superaron sus pérdidas, sus crisis. Sino que a pesar de las crisis, a pesar del estrés, de las dificultades, de las circunstancias adversas, igualmente así retomamos fuerza nueva del cielo y seguimos avanzando, porque hay un propósito, hay un plan divino, hay una meta por excelencia que nos espera, Dios. Ayúdanos en este tiempo no solamente a perseverar, sino a enseñar, a ayudar a perseverar a otros, para que podamos conforme, Señor, alcancemos metas, otros también, Señor, alcancen metas, nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que podamos dejar un legado de perseverancia sobre ellos, un legado, una herencia de perseverancia sobre ellos, y no que puedan tomarnos como ejemplo, sino que estén determinados a alcanzar sus metas, viéndonos a nosotros siendo esforzados, superando las dificultades y alcanzando cada objetivo que tú has puesto en nuestro corazón, Dios. Señor, yo quiero darte gracias, bendecir tu nombre, darte gracias porque tu palabra, Señor, sin duda, hoy vino un tiempo justo para alguien, Dios, aquí o a través de las redes. Sin duda esa palabra vino a fortalecer nuestra fe, a renovar nuestra confianza en ti. Sin duda esa palabra vino, Señor, también a decir, me paro firme y sigo avanzando. No me detengo porque sé que estás conmigo. Y así como lo haces conmigo, Señor, sé que tú, Padre, estarás ministrando a cada uno de mis hermanos aquí en la iglesia y en todo lugar donde se puede escuchar este mensaje para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.